Sí, por eso alumnos procuren ir, eh, traten de buscar esa regularidad en sus semestres, ¿no? Porque luego eh, me parece que hay muchos problemas con los horarios. Cuando te quieres tomar, por ejemplo, dices, ay, debo de séptimo y octavo. Y cuando te abren solo un semestre, vas y tomas de noveno. Y cuando te toca octavo, debes todavía de noveno. Entonces se empieza a retrasar, ¿no? Entonces, procuren tratar de normalizarse, ¿no? Ese sí es un buen consejo. ¿Qué pasó? ¿Quién compartió algo? Ay, ok, bueno, creo que ya está la mayoría. Primero los avisos, porque si no me gana el tiempo como en la clase pasada. Vamos a regresar ya de manera presencial a partir del 21 de febrero. Todos, todos y cada uno de los grupos de ciclo superior, al menos en el área de la Academia de Telecomunicaciones, parece ser que ya van a regresar al 21. ¿No? Fue no una indicación o esa rajatabla, pero es una propuesta de la rectoría y de la coordinación de plantel. ¿No? Este mes vamos a regresar los de ciclo superior y de manera escalonada irán regresando eh, los de ciclo básico, ¿no? Lo que buscan es que tengamos acceso a los laboratorios, ¿no? Porque hay materias, y más en nuestra área tecnológica, que se requiere el uso de laboratorios, entonces necesitamos estar de manera presencial. ¿Cómo se va a trabajar? Nos pidieron mantener el aula virtual, entonces el Classroom seguirá funcionando, el material lo subiré ahí, ¿no? Estará disponible y lo estaremos revisando de manera presencial, ¿no? En la clase, explicando como lo estoy explicando aquí, a lo mejor con eh, con otras dinámicas, y aquellos que dicen que no pudieran asistir, lo que nos dicen es, bueno, hay que ofrecerles la oportunidad de certificar vía examen general de conocimientos, ¿no? Examen de certificación, obviamente con su proyecto, pero me parece que pudiéramos, al menos en lo personal, ofrecerles la parte del portafolio, ¿no? Eh, si hay problemas con estar asistiendo a clases, pues tienen que hacerlo saber, ¿no? Y pues si ustedes cumplen con tareas y todo el proceso del portafolio, bueno, no veo yo ningún inconveniente de evaluarlos por portafolio. El problema más grande que yo vería sería nada más en la parte de los laboratorios, ¿no? Cuando se asista a laboratorios, se hace una práctica, ¿no? Hay que hacer mediciones, aquí en este sí hay que hacer mediciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo harían la práctica si no asisten al laboratorio? ¿No? Hay dos, o buscan la manera en que les permitan el acceso al laboratorio y que les presten el equipo y ustedes solos hagan la práctica. Yo lo veo difícil, ¿no? Por estas restricciones de uso de los salones, en capacidad, ¿no? En aforo. Entonces, normalmente Ricardo, en una situación normal, sí les da chance de entrar, ¿no? O algunos profesores, por ejemplo, yo cuando doy clase y hay algún alumno que dice, oiga, profe, me preste equipo durante su clase? Ah, pues sí, si sobra, pues con gusto, ¿no? Ahí está, y nada más ponte en una mesa donde no estorbes a los demás y ya, ¿no? Entonces, pero ahora quién sabe, ¿no? Con un aforo limitado, pero por cierto, no nos dijeron cuál es el aforo para los laboratorios. Yo supongo que va a ser el mismo que para los salones, 18 personas, ¿no? Nosotros aquí tenemos inscritos 17, estamos en el límite, ¿no? Más hay un oyente, son 18, entonces ahí cumpliríamos con el aforo y entonces asistiríamos todas las semanas, ¿no? Si el aforo se supera, ¿no? Para esos grupos que tienen inscritos 30, 20 y tantos alumnos, estos sí se tendrían que dividir en dos grupos, unos irían una semana, los números nones y los otros en números pares se les asistirían la otra semana. En nosotros, pues parece que no tenemos la necesidad, entonces estaríamos asistiendo todos los días, ¿no? Con un día de laboratorio, 1 o 2 días, no sé cuánto nos vayan a asignar, pero al menos un día de laboratorio sí vamos a tener, para que lo vayan contemplando
su regreso, ¿no? Entonces el 21 de febrero ya sería la primera clase presencial. Yo tengo que ser en el salón C112, ¿no? Para que lo contemplen, ¿no? Lo que se pide es que, bueno, se sigan los lineamientos de la Secretaría de Salud, ¿no? El uso de cubrebocas, lavado de manos, lavado frecuente, que, que se busque cambiar el cubrebocas una vez que esté húmedo, ¿no? Todas estas condiciones que ustedes han visto, ¿no? Entonces, si alguien presenta síntomas de, de enfermedad, bueno, háganlo saber para que se contemplen dentro de las actividades, ¿no? Lo que se busca es tratar de ser flexibles, ¿no? En este regreso a clases, pero eh, me parece que la mejor medida es que todas las clases sean presenciales, ¿no? Al menos los profesores, y que el alumno busque cómo regresar también a las aulas, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Pero si hay alguna problemática ya personal, ¿no? Lo podemos platicar ya detallada, pero hasta donde yo entiendo, ¿no? Si son de séptimo semestre, ya están en el área de Telecom, la mayoría vamos a regresar, ¿no? Pudiera haber algún profesor que diga que no regresa, al menos a los profesores de asignatura nos pidieron o nos solicitaron que sea de manera presencial, ¿no? Ya con los profesores de tiempo completo, a ellos se les exige un poco más, se dice que tienen que estar de manera presencial al menos 8 horas en la universidad, los cuales tienen que estar al menos 4 horas programadas en asesorías para dar asesorías personales. Eso es lo que dice el comunicado de la rectoría. Las asesorías en cuestión de los profesores de asignatura nos dicen que las asesorías tendrían que ser dentro de la clase. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, es redundante, vamos a estar de manera presencial, la asesoría es dentro del horario de clase. ¿Por qué? Porque dice la universidad que no podemos trabajar fuera de este horario, o no estamos obligados, porque no nos pagan y nos prohíben expresamente trabajar horas extras, ¿no? Entonces, eh, por eso de las asesorías, ¿no? Yo lo que procuro es, a lo mejor no dar de manera personal, pero si tienen alguna duda particular, algún ejercicio, ¿no? Una duda muy simple, escriban mi WhatsApp, ¿no? Ahí tienen mi número personal, este, me pueden mandar mensaje y con gusto les contesto, ¿no? Incluso hasta el fin de semana no tengo problema. Obviamente, si me mandan a las 2 de la mañana, pues voy a decir, pues, déjenme dormir, ¿no? Por ahí de las 7, ¿no? 7 de la noche, antes de las 7, 8 máximo, con gusto les contesto. Después, bueno, si estoy desocupado, sí, si no, pues ya no les contesto hasta el otro día, ¿no? O vía correo. El correo es un poco más difícil, porque pues, el teléfono siempre lo traigo por ahí cerca, y si suena, pues les contesto, ¿no? Si es algo simple. Si es duda del ejercicio, por favor, incluyan información del ejercicio. No me digan, profe, tengo duda en el ejercicio 2 porque pues, yo no me lo sé de memoria, ¿no? Mire, profe, tengo esto, hice este procedimiento, aquí tengo una duda, tengo esta duda, ¿no? Yo te digo si sí o si no, o qué tienes que hacer por ahí, ¿no? De manera descrita, ¿no? No te voy a explicar, no hay un pizarrón, vamos. ¿No? Esa es la alternativa con respecto a la asesoría, sí. Antes de cada clase, con gusto le resuelvo dudas, ¿no? Díganme, profe, yo tengo esta duda de esto, no entiendo este ejercicio, hice esto, y yo podemos orientar, a lo mejor alguno o alguien más tiene esa misma duda y le da pena preguntar, y bueno, pues ya de una vez resuelve su duda, ¿no? O aclara un tema que pudiera haber quedado un poquito ahí medio oscuro, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, ¿no? Con respecto a las asesorías y dudas, y ya veremos cómo trabajar, ¿no? Porque nos piden también que las clases sean un poco verbales, ¿no? Dicen, no, la clase no debe de durar, dice que más de 90 minutos, pues obvio, ¿no? Tenemos clases de 1 hora y media, pero que de ese tiempo se utilice para unas actividades sin tener que estar hablando, para no contaminar el aire del salón, eso, así nos lo dijeron, ¿eh? Con esas palabras. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Cómo hacerle para trabajar. A lo mejor podemos trabajar, ustedes leen y nosotros revisamos, hacemos ejercicios, ¿no? Un poquito más interactivo en el salón, ¿no? Decir, bueno, lean de la página tal a tal, mañana medio lo platicamos, lo revisamos de manera general,
¿no? Si hay alguna duda particular la resolvemos y si hay ejercicios, ahí entre todos lo trabajaremos, ¿no? Para tratar de que sea menos verbal, ¿no? Al menos con respecto al profesor, eso fue lo que nos dijeron. Eh, y ya, ¿no? ¿Alguna duda, un comentario con respecto a esto del regreso a clases? ¿Ya le dijeron qué días nos tocan los laboratorios? No, todavía no. Pidieron, me preguntaron que qué día. En realidad, pues no importa. ¿Ustedes prefieren un día? Yo en lo personal no. Pues a mí me da lo mismo, vamos a estar todos los días. Entonces, ¿qué pasó, Gustavo? ¿Sabe cómo nos van a repartir o vamos a ir todos los días? Eso me refería con ¿O el es por aforo, ¿no? semana? ¿Mande? No, no. Lo que pasa es que nos van a dividir siempre y cuando el grupo supere más de 18 alumnos, ¿no? El máximo de alumnos que podemos tener en el salón son 18. Nosotros somos 17 inscritos. Entonces quiere decir que podemos caber todos los que estamos inscritos en el salón, 18 más el profesor. Entonces ustedes no hay necesidad de dividir. Dicen, van a dividir siempre y cuando exista la necesidad de hacerlo, ¿no? No es de que digan todos a la mitad y mitad, no. Si el aforo se cumple, pueden asistir todos a la clase como si no pasara nada, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Profe, Nosotros iremos toda la semana. ¿Qué pasó, Guillermo? y por decir, si en una clase sí lo cumplimos y en otra no, en la Ese misma era, semana. ese era el problema, ¿no? Que decían, bueno, ¿qué va a pasar en ese caso? Para eso dicen que se va a tener el aula virtual y que el profesor tendrá que administrar, ¿no? O buscar la manera en que todos vayan aprendiendo al mismo ritmo, ¿no? Dice, bueno, si tú dices, profe, es que a mí no me toca ir a 2 materias y solo iría a la suya, no voy a asistir. Está bien, no asistas. Ahí está el material en el aula virtual, pero pues te vas a perder la explicación si es que la hubiera, ¿no? O la solución de los ejercicios, o la resolución de dudas de manera presencial, ¿no? Dice, no hay ningún problema, no asistas, el material ahí va a estar eh, colocado, pero bueno, habrá algunas consecuencias, ¿no? Normalmente no hay tanto problema si te pierdes una clase a la semana, ¿no? Siempre y cuando pues sigas el material. El problema es que si no asistes toda la semana, pues tú me conoces, pues yo avanzo normalmente de manera continua, no hay semana que yo me relaje, ¿no? Trato de trabajar siempre al mismo ritmo. Entonces sí habría problemas en ese aspecto, porque eso lo estaban considerando para semestres más abajo, ¿no? Por ejemplo, quinto, sexto, y algunos alumnos que tuvieran el ciclo básico, ¿no? Porque los de ciclo básico todavía no regresan, ellos van a regresar hasta el otro mes. Entonces, bueno, ¿qué pasa en electrónica digital? Uno, por ejemplo, dice ahí, hay 34, creo que tenía inscritos. Ahí sí, tú los vas a tener que dividir, ¿no? Y pues, tú tendrás como profesor tratar de administrarse o buscar la solución a que no se retrasen, ¿no? Los alumnos o buscar una dinámica. A lo mejor a ellos, ¿no? Platicando con la academia les convendría trabajar 2 días a la semana en casa y 2 días de manera presencial, pero que estés en casa, ¿no? Y luego si yo te digo, ve, a mi clase sí tienes que venir, y después de mi clase tienes una clase virtual, la universidad dice que no hay capacidad para que todo el mundo esté conectado tomando sus clases virtuales, ¿no? Porque no hay suficiente ancho de banda, eso es lo que dice la universidad. Que iban a contratar más, pero me parece que no, el problema no es el ancho de banda, sino las instalaciones inalámbricas que tiene la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tenerte que ir a tu casa. Y si no vives a la vuelta, pues obviamente ya te perdiste la clase. ¿No? Todavía ese proceso todavía no está bien definido. Vamos a esperar, ¿no? De aquí esta semana y la próxima, porque tiene que sacar comunicado la universidad. Al parecer este viernes tendría que sacar comunicado para decirnos cómo vamos a trabajar la siguiente semana. Que nosotros, al menos yo ya definí junto con la Academia de Telecomunicaciones, que vamos a trabajar todavía en línea la próxima semana, ¿no? Para el 21 ya regresar de manera completa.
¿no? Y ver, ¿no? Esta semana de prueba, ver cómo funciona, ¿no? Lo ideal es que pues, tengan que asistir, ¿no? Y ver cuando se tengan que dividir qué va a pasar, ¿no? Pero ya depende de cada profesor. Ok, ¿qué más? Profe, si fuera el caso, entonces, digamos, un suponer que en esta clase la mayoría dijéramos, no, pues preferimos seguir en línea, ¿se podría también? No, yo pregunté Eso lo sí, mismo. ok. No, yo pregunté lo mismo. Porque me dice, no, es que hay que preguntar, ¿no? Pero yo no entendía preguntarle a quién. Y pues, pregunté, ¿no? Hay que preguntarle a los alumnos, pero porque yo estoy seguro que la mayoría de los alumnos va a decir, pues mejor nos quedamos en nuestras casas. El 80 o 90% va a decir, no, sí nos quedamos. No, y me dijeron, no, esto no es una democracia, la universidad les está diciendo que tienen que regresar de manera presencial. A los profesores de tiempo completo los quieren 8 horas diarias allá, no sé cómo los vayan a supervisar, supongo que no, pero a nosotros de asignatura sí, a nosotros nos van a hacer checar, ¿no? Entonces yo tengo que ir de todos modos, ¿no? Yo pudiera ir y dar la clase virtual, sí, también, pero si no hay conexión, ni una ni otra, ¿no? Yo voy a estar ahí sin alumnos y sin conexión, pues tendría que ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, me parece que esos aspectos se tendrán que ya ver cuando estemos ya de manera presencial. Si las cosas no funcionan, pues el alumno tendrá que levantar la mano y la voz para decir esto no está funcionando, ¿no? Algo debe cambiar o algo se tiene que hacer al respecto. Pero bueno, a lo mejor con el paso de los días nos prestan equipo, ¿no? O de plano ponen mejores instalaciones de internet, ¿no? Una mejor administración de la red y entonces pudiéramos incluso obtener por ahí clases virtuales y presenciales al mismo tiempo, pero mientras no haya equipo, pues no se va a poder, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa antes de continuar? No, profe, gracias. Okay. Bueno, pues ya está, ¿no? Yo insisto, ¿no? Como les dije en la mañana, la mayoría de los que estaban, ya me conocen, yo trato de ser flexible, yo no los quiero ir en el salón, o sea, de manera forzosa, si no pueden ir, no pasa nada, ¿no? Un día a la semana, 2 días a la semana, simplemente ponte al corriente, ahí está todo el material, ¿no? Todos los que me conocen, han trabajado conmigo, siempre les entrego todo el material. Están los PDFs, es lo que reviso, es sobre lo que trabajo, el examen viene sobre el material, ¿no? A lo mejor hay algunas cosas que no vienen aquí escritas y que ustedes no pudieran entender, que normalmente trato de explicar en clase, ¿no? Como lo he hecho ayer, ¿no? Y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Mencionando algunas cosas adicionales. Pero bueno, eso es la parte adicional, ¿no? Que nos ayuda a comprender de una mejor manera la lectura, ¿no? Porque a veces no tienen los conocimientos suficientes, ¿no? O la visión completa, ¿no? De la carrera para entender todos los conceptos que se manejan en la lectura. Yo trato de digerirla un poco y explicárselas, ¿no? Pero si tú revisas la lectura está bien, ¿no? No pasa nada. Y los ejercicios, los subes, ¿no? A lo mejor ponernos de acuerdo en los exámenes, ¿no? Nuevamente que sería, creo que la parte más complicada, a lo mejor no nos ponemos de acuerdo y tendré que terminar diciendo yo qué se va a hacer, ¿no? Porque podríamos decir todos los exámenes son en línea, ¿no? Lo hacemos el viernes y el viernes todo el mundo a tal hora está disponible el examen, resuélvanlo y lo suben. O todo el mundo presencial, no hay dos, ¿no? Para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. No puedo dejarles unos en línea y otros presencial, porque la presión no es la misma, ¿no? Y tampoco sería justo ponerles más difícil un examen a unos que a otros, ¿no? Todos coludos o todos rabones. Entonces, esa sería, creo que, la parte más difícil junto con las prácticas de laboratorio, ¿no? Pero bueno, ya los laboratorios es un día a la semana, ¿no? Hay que ver cuándo. Pues en realidad a mí no me importa cuándo, ¿no? Siempre y cuando se asista al laboratorio. Y lo de los exámenes, bueno, los tengo que programar yo, los podemos avisar 1 o 2 semanas antes, hoy el examen va a ser en tal semana, más o menos un jueves, normalmente lo hago un jueves, ¿no? Así los califico y el día lunes ya tengo sus calificaciones y le resuelvo el examen en clase, ¿no? Entonces,
a que programen normalmente va a ser así. Ok, bueno, pues si no hay más dudas, vamos a continuar con lo que nos corresponde, ¿no? Con estos temas de ruido eléctrico que estábamos viendo, ¿no? Ya revisamos qué es el ruido, señal no deseada, el ruido eléctrico que es producido por la vibración de cargas, o sí, de cargas, ¿no? Que se mueven, que siempre está presente, tiene que ver con la temperatura y con el ancho de banda. Dice que no hay ruido a 0 Kelvin, es obvio, no es el cero absoluto donde ya las partículas no se mueven. Y si las partículas cargadas no se mueven, pues no hay ruido eléctrico, ¿no? Después de esa temperatura siempre va a haber movimiento y habrá cantidad de ruido. Vimos ruido térmico en resistores y en redes. Tenemos una resistencia y tendrá su modelo equivalente de ruido, ¿no? Que es este de aquí, que donde se le agrega un voltaje, el cual se calcula que es un voltaje cuadrático medio. Y se necesita en paralelo, se tiene una conductancia con su fuente de corriente, igual que se calcula una corriente cuadrática media. ¿Por qué cuadrática media? Pues bueno, porque el ruido es una señal aleatoria, entonces es un proceso estocástico, este proceso estocástico no se puede calcular de manera exacta, entonces es una estimación y como se estima, se calcula un valor cuadrático medio, ¿no? Por eso, ¿no? Y bueno, hicimos un ejercicio donde calculamos el voltaje de ruido cuadrático medio producido en un resistor, ¿no? A lo mejor lo que no mencionamos es que tenemos voltaje cuadrático, ¿no? Es decir, Vn cuadrada. Vn solito es un voltaje RMS de ruido, ¿sí? Por si en algún punto aparece en un ejercicio que dice, calcula el voltaje RMS de ruido, hace referencia a la raíz del voltaje cuadrático medio, ¿no? Es decir, a Vn y no Vn cuadrada. Por ahí, porque creo que en un ejercicio viene, no recuerdo en dónde. Y luego vimos que se puede tener una red de resistores y calcular también su fuente equivalente de ruido. Y dice, cuidado, hay que tener cuidado. No se confunda un voltaje equivalente de Thevenin con este voltaje equivalente de ruido. Dice, bueno, tenemos un resistor, podemos calcular la resistencia de Thevenin y esta resistencia de Thevenin se le agrega de manera en serie su voltaje cuadrático medio o en paralelo la inductancia con su fuente de corriente de ruido, ¿no? Y aquí está la comparativa de las dos, ¿no? Mientras que el voltaje equivalente de Thevenin tiene que ver o está relacionado con el voltaje de entrada y el voltaje de salida, ¿no? O para obtener el voltaje de salida deseado, el voltaje cuadrático medio no. Solamente está relacionado con el ancho de banda, la temperatura y el valor de la resistencia. Y ya está. ¿Qué más vimos? Vimos qué pasa cuando se tiene un elemento reactivo, no solo resistivo como los resistores. Bueno, entonces esta resistencia o esta impedancia ya depende de la frecuencia y entonces se tiene que hacer una integral para calcular la afectación por el ancho de banda, ¿no? Y ahí vimos un ejercicio, como viene, ¿no? Se calcula la admitancia, el módulo de la admitancia, es decir, el valor de la magnitud al cuadrado, hace una sustitución y obtienen que el voltaje cuadrático medio está relacionado con el voltaje cuadrático medio para un resistor, solamente que va incluido un factor de pi medios, en el caso en que se tiene un capacitor en paralelo, ¿no? Es decir, es el mismo ruido, pero tiene un factor que escala, ¿no? A esta cantidad de ruido. Y ahí nos quedamos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No sé si alguien quiere preguntar algo de lo que llevamos hasta aquí. ¿Puede repetir lo de RMS, profesor, del ejercicio, de que no nos confundamos? Sí, Por favor. Sí, lo que pasa es que lo que calculamos acá es voltaje cuadrático, ¿no? Aquí está el cuadrado. Y si ustedes ven la imagen, aquí aparece voltaje equivalente de ruido. Y aquí tiene la raíz cuadrada, ¿no? Déjenme, me acerco un poco más. Aquí está.
¿no? La raíz cuadrada de ese voltaje cuadrático medio, este voltaje de aquí es voltaje RMS. Sí, solamente es eso, ¿no? Sin el cuadrado, porque ya son volts, no volts cuadrados. ¿Sí? Sí, profe, está bien, ok. Para que tengan ese detalle, ¿no? Creo que en una de la tarea viene. A eso iba, ¿no? Y voy a ver qué teníamos acá. Ok, el ejercicio 1 dice tienes dos resistores, R1 y R2, a cierta temperatura, que se conectan en serie. Dice demostrar que el voltaje de ruido cuadrático medio en circuito abierto que aparece en las terminales está dado por 4K por T por R1 más R2 por B. ¿No? Cuando se dice a circuito abierto, ¿no? Lo que está especificando es que no tiene ninguna otra conexión. Es decir, se tienen dos resistores en serie, es lo que dice, déjame ver. En serie, es decir, tienes, así tienes este circuito, ¿no? R1, R2, y dice, representa su equivalente de ruido. Pues hay dos maneras. Sustituyes el equivalente de ruido de esta resistencia y de esa también al mismo tiempo, y después ves qué sucede. Y dices, pues tendré algo así, ¿no? Más algo así, y dices, si yo quiero calcular el voltaje así y aquí, pues es lo mismo que tener este de acá, con esta resistencia también, y una fuente que será igual a la suma de estas dos, ¿no? Por la ley de Ohm, ¿no? El voltaje sigue siendo el mismo en los dos extremos. Bueno, con esta comprobación, obviamente de manera algebraica, este de aquí está relacionado de esta forma, ¿no? R1 más R2. Es lo mismo que decir, en vez de hacer esta sustitución, primero lo que hago es obtener el equivalente de Thevenin, es este de acá, R de Thevenin, y ahora sí le hago su fuente equivalente de ruido, donde este de acá será R de Thevenin y este es su voltaje cuadrático medio de ruido, ¿no? Donde este de acá tendrá que ser lo mismo o equivalente a este de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque son dispositivos lineales, ¿no? Es un sistema lineal, entonces la suma de dos entradas es igual a la suma de las salidas de manera independiente, ¿no? Este ya lo pueden hacer, luego tiene R1, R2 y una temperatura. Suponga que los voltajes de ruido se pueden medir con un voltímetro RMS verdadero, que tiene un ancho de banda de 5 MHz, ahí está el ancho de banda y una impedancia infinita. Calcule el voltaje de ruido RMS medido. Vean, aquí a eso me refiero. No es el voltaje cuadrado, hay que calcular la raíz. ¿Sí? Y te dicen, hay voltaje a través de R1, de R2 y de R1 y R2 en serie. Es decir, de manera individual para R1, de manera individual para R2 y cuando se conectan en serie, ¿no? Y luego repetir, si el voltímetro tiene una resistencia de entrada sin ruido de 100 kilo ohms en toda la banda de frecuencia. Lo que va a pasar es que si tienes, por ejemplo, un R1, así, R1, y tú le conectas tu voltímetro aquí, ¿no? Acá. Cuando la resistencia es infinita, ¿no? Pues aquí tienes un circuito abierto, ¿no? Aquí en estos puntos, porque la resistencia es infinita. ¿Qué va a pasar, ¿no? En el siguiente caso, cuando dice, bueno, aquí tienes una resistencia, ¿no? Esa es una R del voltímetro, ¿no? O del multímetro. ¿Qué va a pasar con el voltaje? Se va a modificar, ¿no? Hay que pensar un poquito qué va a pasar. Pero considerar que esta de aquí no, ¿cómo se llama? No introduce ruido, ¿no? Vean, nuevamente. Si ustedes hacen el circuito equivalente de esta resistencia, tendrán algo así, ¿no? Y a circuito abierto, pues, ¿qué voltaje van a ver aquí, ¿no? Pues vas a poder calcular este Bn, ¿no? Cuadrada, o Bn nada más. ¿Qué voltaje vas a medir aquí en esos puntos? Pues hay que calcular la ley de Ohm, porque aquí hay una caída de voltaje. No hay que pensar cómo pudiera afectar y cómo va a afectar este voltaje cuando tengas esta resistencia aquí.
pero esta de aquí no va a tener ruido. Eso es lo que tienen que hacer. Esta parte final tiene un poquito más de detalle, ¿no? De sutileza, de ver si afecta o no afecta, ¿no? Piénsenlo. Y después platicamos para que lo vayan resolviendo. Pero solamente el que tiene unos detalles adicionales es el inciso C. Los demás ya lo pueden resolver. Y luego vienen dos conductancias, G1 y G2, ¿no? Obviamente es muy parecido a este de acá, pero esas van a estar en paralelo, ¿no? Dice que hay que demostrar que la corriente cuadrática media está dada por esta ecuación, ¿no? Muy similar a la anterior, más que ahora con conductancias en paralelo. Luego viene el circuito de la figura 1, del ejercicio 1.3. Tienes resistores, temperatura y ancho de banda. Suponer que todos los resistores carecen de ruido excepto R3. Calcula el voltaje de ruido RMS de RI debido al ruido térmico generado por R3. Bueno, pues si R1 no tiene ruido, pero R3 sí, lo que vas a hacer es sustituir R3 por su modelo equivalente de ruido, ¿no? Vas a tener una fuente aquí, ¿no? Una fuente de voltaje. Pues esa fuente de voltaje, ¿qué voltaje te va a dar acá en esta salida? Eso es lo que tienes que hacer. Es como si calcularas BI en este circuito, ¿no? No sé si me estoy dando a entender o estoy hablando nada más a lo loco. Por ejemplo, aquí, tú podrías calcular BI en términos de R1, R2, R3 y de BS, ¿no? Eso es lo que hace en teoría de los circuitos. Eh, para el modelo equivalente de ruido, como R1 y R2 no tienen ruido, ¿no? Vas a apagar la fuente, ¿no? Vas a tener aquí R1, vas a tener R3, ese sí tendrá su ruido, ¿no? Este tendrá su BN, el cual está relacionado con la temperatura y la resistencia solo de R3. Y tendrás R2 aquí, y aquí tendrás RI. Lo que te dicen es, bajo este modelo, ¿cuánto vale BI aquí? Que va a depender directamente de BN y del valor de los resistores, ¿no? Hay que hacer algunas mallitas o lo que tengan que hacer, ¿no? R1 está paralelo con esta de acá, ¿no? Bla, 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 bla. Teoría de los circuitos. También ya lo pueden hacer. Y luego tenemos dos resistores con dos temperaturas diferentes. Hay que redibujar el circuito representando el ruido térmico cada resistor por una fuente de corriente, ¿no? Tienes R1, pues habría que representar en términos de la conductancia. Establecer la expresión general para Bn cuadrada de ruido cuadrático medio. Hay que entender que ya no están a la misma temperatura, entonces ya no se pueden sumar, ¿no? Ya no es, porque no producen la misma cantidad de ruido, entonces hay que sustituir la fuente de voltaje y empezar a hacer sumas, restas y lo que se tenga que hacer, ¿no? Por eso te dicen que puedes hacerlo con corrientes y después hacerlo en conversión, como cuando conviertes de Thevenin a Norton o de Norton a Thevenin, ¿no? Es algo muy similar. Luego te dan los valores para encontrar Bn, ¿no? En un ancho de banda y repetir para diferentes temperaturas, ¿no? Primero están a la misma y luego cambian. Y ya, ¿no? Entonces ya podrían hacer hasta el 1.4. Empiecen a trabajarlos, por favor, ¿no? Para que no se empiecen a trazar y vayan sacando algunas dudas y podamos irlo resolviendo. Ok, y esto ya lo vimos, ya. Y vamos a ver entonces ahora lo que son ruidos en antenas. Por favor, vayan revisando los ejercicios, ¿no? No los vayan dejando al olvido. Dice, la resistencia medida en las terminales de una antena es de alrededor de 70 ohms. Ustedes ya verán cómo se calcula, ¿no? En este caso, habla de un dipolo de media onda. Hasta 300 ohms en un dipolo doblado. Un dipolo, bueno, espero que lo hayan visto, ¿no? No es más que un cable, y este es un cable doblado, ¿no? Un par de cables. Este valor de resistencia es básicamente la resistencia de radiación, que toma en cuenta la potencia que radia la antena. La resistencia óhmica, formada por las resistencias de los conductores de la antena, por lo común es despreciable en comparación con las resistencias de radiación. Una antena receptora exhibe ruido en sus terminales a causa de dos fuentes.
Una, el ruido térmico generado en su resistencia óhmica, generalmente despreciable. Y dos, el ruido proveniente de fuentes externas. Cualquier cuerpo con temperatura mayor a 0 kelvins radia energía. El ruido recibido se representa como si fuera térmico generado en una resistencia ficticia igual a la resistencia de radiación a una temperatura TA que tomaría en cuenta el ruido realmente medido. A esta temperatura se le llama temperatura de ruido de la antena. Es decir, no hay una temperatura medida, ¿no? En términos de T, como en los casos anteriores, sino existirá una temperatura equivalente, que es una temperatura a la que trabajaría un resistor para producir la misma cantidad de ruido, ¿no? A eso se le llama temperatura de ruido de la antena. Y nuevamente lo dan, ¿no? No hay mayor complejidad. Y supóngase que una antena tiene 200 ohms, ¿no? De 200 ohms exhibe un voltaje de ruido RMS de 0.1 microvolts en sus terminales. Al medírsela en un ancho de banda de 10 a la 4 Hz, mediante la ecuación 1.1 obtenga la temperatura de ruido de la antena. Hay que utilizar entonces esta ecuación que hemos estado trabajando. Vamos a borrar esto y vamos a resolver el ejercicio. Nos dice entonces, tiene una resistencia de 200 ohms, 200 ohms, con un voltaje de ruido RMS de 0.1 microvolts, de N es igual a 0.1 microvolts. Vean, ¿no? Al decirnos que es RMS, menciona que no es cuadrado, ¿no? Y al medírsela en un ancho de banda, ¿no? B es igual a 1 por 10 a la 4 Hz. Yo le pongo el 1 porque he encontrado alumnos que luego le ponen 10. Entonces, para que lo vean, ¿no? Cuando hablan de 10 a la 4, esto es 1 por 10 a la 4 en la calculadora, ¿sí? Normalmente que hacen errores con un factor de 10. ¿Por qué? No lo sé. Y dice que hay que utilizar la ecuación 1.1, que nos dice que el voltaje cuadrático medio es igual a 4 veces K por T por R por B. En el caso de la antena, esa temperatura se convierte en temperatura equivalente de la antena, es decir, TA. Y ya, vamos a despejar entonces, ¿no? Lo que nos están preguntando es este valor de la temperatura equivalente. Vamos a despejar, TA será igual a N cuadrada entre 4K por R por B. Vamos a sustituir 0.1 por 10 a la menos 6, esto al cuadrado, ¿no? Entre 4 por K. ¿Cuánto valía 1? ¿Cuánto vale K? ¿Qué me dice? Es 1.38 por 10 a la menos 23. Exacto, gracias, Guillermo, y no sé quién fue el otro. Perdón, no alcancé a voltear a ver quién estaba hablando, ¿eh? No es grosería. Por R, que son 200, sí era 200, no sé. Por el ancho de banda, 1 por 10 a la 4. Vamos a ver cuánto es esto. Ustedes calculen, ¿no? Yo también lo calculo por acá. Punto 1 a la menos 6. Al cuadrado entre 4 por 1.38. Voy, alguien me mandó un mensaje. 90. Martín dice que 90.5797. A ver qué dicen los demás. Es veloz, es Martín, me ganó por 200 por 1 a la 4. Muy bien, Martín, estás bien. Sí, yo tengo eso mismo, no sé, ¿alguien más tiene otra cosa? No, profe. Ok. Y las unidades son Kelvin, ¿no? Acuérdense de poner siempre unidades. Yo no les pido que las desarrollen aquí dentro de la ecuación, porque a mí no me gusta. A mí me confunde y luego a los alumnos confunden tantas letras. Si tú sabes que la temperatura está en Kelvin, pon en Kelvin y ya.
¿no? Pero siempre en los resultados pongan las unidades. Si no las ponen, pierden puntos en los exámenes, ¿eh? Eso se los digo. Porque en las instrucciones viene, ¿no? Que utilices las unidades y que lo cierres en un cuadrito y bla, bla, bla. Entonces tengan cuidado. ¿Dudas de este ejercicio? Ese es 1.2, ¿no crees? ¿Dudas de este ejercicio? No, profe. Ok, bien, entonces. ¿No? Para cuando entreguen la tarea no se vale capturas de pantalla, ¿eh? Tienen que hacerlo ustedes en hojas. Ok, Erika, bien, gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Dice, de este modo, el ruido de la antena, las terminales de la antena equivale a un resistor de 200 ohms a una temperatura de 90.6 Kelvin. Ok. ¿Qué iba a ser? ¿Cuántos estamos conectados? 8, 3, 6, 7, casi todos. Bueno, es que esa era otra pregunta que hicieron ayer, ¿no? Si los alumnos se habían conectado, decía una maestra que no, que nadie se conectó, que mandó correos que nadie se conectaba. A mí se me hace raro porque yo ayer en mi primer clase casi todos se conectaron. Pero bueno, ya es su problema. Vamos a continuar entonces, ¿no? Vamos a ver ahora, ya vimos ruido en resistores y cómo se calcula al menos de manera general el ruido cuando existen componentes reactivos como capacitores o pudiera ser un inductor, ¿no? De la misma forma, es un número complejo, ¿no? Se calcula la amplitud y un poco de álgebra, nada más. Y ahora vamos a ver entonces el ruido en semiconductores, ¿no? De manera particular diodos, transistores y FETs. Como los resistores y antenas son dispositivos de dos terminales, es fácil describir sus características de ruido en términos de temperatura de ruido o por una resistencia de ruido equivalente. La situación se complica para transistores y otros elementos multiterminales de circuito, pues su ruido generado internamente depende de la temperatura, del punto de operación y de las terminales de entrada y salida. Para calcular el ruido en circuitos con transistores, estos se representan convenientemente como cajas negras con cifras de ruido especificadas y las causas físicas del ruido del transistor por fuentes de ruido equivalentes. Bueno, viene el primero, ¿no? Recuerden que un transistor es un diodo o un par de diodos espalda con espalda. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se calcula el ruido de diodo. El ruido generado en diodos termiónicos, esto significa que es relativo a la emisión de los electrones provocada por el calor, ¿no? Al final es tiene que ver con este flujo de electrones debidos al calor en un semiconductor, ¿no? A veces no se representan como portadores mayoritarios, sino como portadores minoritarios, ¿no? Está relacionado con algo así. Dice, y de unión, y se llama ruido de disparo. Se origina porque la corriente se forma por portadores de carga que se emiten al azar desde el cátodo o desde la región emisora. Su número fluctúa estadísticamente de momento a momento. El ruido de disparo especialmente tiene una distribución espectral plana y se trata como ruido térmico. Nuevamente, el ruido tiene una representación espectral constante como el ruido blanco que habíamos visto ayer. El ruido de disparo generado por un diodo puede representarse como proveniente de una fuente de corriente, con una corriente de ruido cuadrática media de valor, nuevamente, ¿no? Hay que quedarnos claro que en el caso de ruido se habla de valores cuadráticos medios porque son valores estimados, ¿sí? Porque el promedio es una forma de estimar un valor, ¿no? Cuando haces, por ejemplo, un experimento, lo repites muchas veces, puedes calcular el promedio del resultado y eso te va a estimar más o menos cómo pudiera ser el comportamiento del experimento. Así es igual aquí, ¿no? Con estas medidas estadísticas. Es igual a 2 veces Q por I de C, ¿no? Por B, donde Q es la carga del electrón,
que es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y su índice DC es la corriente del diodo en amperes, y B es el ancho de banda en hertz, dentro del cual se mide el ruido. Este modelo no es válido para diodos que operan en la región de ruptura inversa o de avalancha, donde se genera un ruido de impulso de gran amplitud llamado ruido de microplasma, ¿no? Esto de ruptura inversa son los diodos Zener, ¿no? Que trabajan en la zona inversa, ¿no? Este ruido es importante en la construcción de generadores de ruido a diodo. Y ahí está cómo se calcula, ¿no? La corriente. Y luego viene la parte de ruido en transistores de unión. Las fuentes de ruido en transistores de unión son el ruido de disparo en cada unión, de diodo, y el ruido térmico en la resistencia de esparcido de base, llamados indistintamente Rx, Rb' o Rbb'. Como la corriente de emisor se divide entre el colector y la base, la ruta seguida por cada portador de carga se selecciona al azar y resulta una fluctuación estadística en las corrientes del colector y la base, ¿no? Es decir, en el emisor existe una fluctuación de corriente, la cual se va a dividir, ¿no? Porque sabemos que la corriente del emisor es igual a la suma de la corriente del colector más la corriente de la base, pero no sabemos cuál es el flujo o cuál es el camino, si van a la base o al colector. De manera estadística se puede estimar, pero no se sabe, ¿no? Y esto lo vuelve también aleatorio, ¿no? Entonces es un proceso todavía más complejo. A esto se le llama ruido de partición, otro ruido llamado 1 entre F, o ruido de fluctuación o ruido de exceso. Se observa en bajas frecuencias y es la fuente principal de ruido en amplificadores de corriente continua. El ruido de fluctuación se origina principalmente por una recombinación superficial de portadores minoritarios en la región de agotamiento del emisor base. Recuerden que estos portadores minoritarios no es el flujo que se utiliza en los transistores, es un flujo que va inverso, ¿no? Y existe una región de agotamiento que es una región de separación, donde empieza a haber un brinco de electrones, ¿no? Porque empieza a haber un brinco de electrones en sentido contrario, ¿no? Y esto se genera pues, cierta cantidad de ruido. Normalmente, cuando hacen análisis de transistores o amplificadores, no se consideran estos portadores minoritarios, porque son relativamente pequeños en comparación con las pequeñas señales que se manejan, ¿no? Que son relativamente grandes en comparación con la cantidad de corriente producida por el ruido, ¿no? Por eso se elimina y dicen, bueno, más o menos funciona así, ¿no? Y a veces funciona y pues, a veces latinamos y a veces no funciona. Es un modelo de ruido derivado por Van der Zyl para un transistor en la configuración de base común, se muestra en la figura 1.4. ¿No? Y este es muy parecido al modelo T, ¿no? Porque no se parece al modelo híbrido pi, ¿no? Lo que vean es que lo que hace es poner el emisor, el colector y la base y poner ciertas resistencias, esta de aquí, ¿no? Esta de acá y esta de aquí. Y cada una tendrá asignado una fuente de ruido. Aquí lo interesante es que es una fuente de corriente. Y acá también, ¿no? Y tiene adicional esta fuente de corriente, porque recuerden que la corriente del colector y del emisor está relacionado mediante alfa, ¿no? Este alfa que es igual a beta entre 1 más beta, ¿no? Y bueno, tenemos también una resistencia en la base, ¿no? Que tiene su fuente de voltaje. Aquí no, seguramente no le ponen corriente por términos de polarización. Pero vamos a ver qué nos dice, ¿no? Las fuentes de ruido se definen como la corriente cuadrática media del emisor de ruido es igual a 2Q por I por B, ¿no? Si ustedes observan, la corriente cuadrática del diodo es muy similar, ¿no? Aquí está 2Q por I, ¿no? Donde es la unión del emisor, ¿no? Que seguramente están proponiendo que la corriente entra por el emisor, entonces será un PNP, ¿no? Y su ancho de banda, donde I es la corriente de emisor directa. El voltaje cuadrático medio de la base es igual a 4K por T por Rx por B, ¿no?
que es la ecuación 1.1, esta no cambia, solamente están considerando esta resistencia. Donde Rx es la resistencia de esparcido de base y la corriente del colector, dices 2 veces Q por B, aquí sí lo consideran como si fuera una unión de diodo, ¿no? Porque por la forma en que viaja la corriente, ¿no? Y esta unión, en la base que se tiene, esta unión de los dos diodos espalda con espalda, ¿no? Que es igual a ICO más IC por 1 menos alfa 0, donde ICO es la corriente de saturación inversa del colector, IC es la corriente directa del colector y alfa 0 es la ganancia en corriente de cortocircuito en base común a bajas frecuencias, ¿no? Esta alfa tiene un nombre bien ribombante, ganancia en corriente. Es el alfa que todo el mundo conoce, ¿no? Beta, porque beta es la ganancia en corriente en emisor común y alfa es la ganancia en corriente en base común, ¿no? Simplemente tiene un nombre muy particular, pero alfa está relacionado con beta, nuestra beta que todo el mundo conoce también. Este circuito es válido para frecuencias del orden de F igual a F de alfa por 1 menos alfa 0 a la 1 medio y no considera el ruido 1 entre F, ¿no? Este ruido es muy particular. La figura 1.5 muestra un modelo derivado de la figura 1.4, convirtiendo las fuentes de corriente en fuentes de voltaje y haciendo las siguientes consideraciones para simplificar el análisis, que dice que Rx es mucho menor que alfa 0 por Rc. Mucho menor significa que al menos es 10 veces más pequeño, más o menos, ¿no? Es lo que se considera en matemáticas este símbolo. Rs más Re es mucho menor que alfa 0 por Rc. Y ICO es mucho menor que IC por 1 menos alfa 0. Dice, se ha agregado una resistencia de fuente Rs con su fuente de ruido térmico correspondiente. Las fuentes de voltaje en el circuito de la figura 1.5 están dadas por la ecuación 1.13 y por, ¿no? Aquí está la 1.13, ¿no? Esta fuente de voltaje no cambia, ya es de voltaje, ¿no? Y las demás de corriente aquí se obtienen, ¿no? BGN, BN al cuadrado y BCN cuadrado. Y aquí está el nuevo modelo, ¿no? Dicen, parten de este de acá, donde tienes fuentes de corriente, ¿no? Hacen la sustitución, la teoría de los circuitos y obtienen este modelo. Aquí están las diferentes resistencias. No solamente es para que lo conozcan. Dice, para transistores en la configuración de emisor común, un modelo híbrido pi mostrado en la figura 1.6 puede ser más útil, ¿no? ¿Por qué? Porque este circuito de acá es base común, ¿no? Es decir, la base está conectada a tierra, ¿no? O al menos está conectado de manera directa o indirecta a la tierra. Entonces ahora dice, ¿qué pasa cuando el emisor está a tierra? Bueno, existe otro modelo, que es el modelo híbrido pi, que está aquí abajo, te lo revisamos. Dice, en este modelo, B cuadrada, voltaje cuadrado de la base, está dado por la ecuación 1.13, dice, ese no cambia, la corriente ION cuadrada es igual a 2Q por la magnitud de la corriente del colector por el ancho de banda, y la corriente de entrada cuadrada es igual a 2Q por la magnitud de la corriente prima de la base por el ancho de banda, donde I prima por B es igual a menos la corriente de la base más 2 veces I prima, I prima es la corriente de base total que fluye cuando las uniones de emisor y colector están polarizados inversamente. Puede tener importancia en transistores de germanio en corrientes de polarizaciones bajas. En el rango de frecuencias en el que el modelo híbrido pi es válido, esto es Ft entre 2 aproximadamente, se puede reducir al mínimo el efecto de ruido del transistor escogiendo adecuadamente Rs. Entonces vean, este Rs es una resistencia interna de la fuente de entrada, ¿no? Que cuando le pones un generador de funciones normalmente es 50 ohms. Y dice, bueno, si tú quieres controlar la cantidad de ruido que hay aquí, se puede controlar a partir de esta resistencia. ¿No? Y aquí está el modelo híbrido pi, aquí está la base, ¿no? Aquí está RPi, este GM por este BPi que todo el mundo conoce, y viene agregado una resistencia RX, ¿no? La misma resistencia que viene de acá, ¿no? Esta resistencia que está conectada a la base. Aquí en el emisor
la misma resistencia RE con su fuente de voltaje cuadrático medio y una resistencia a la salida en RC con su fuente de voltaje, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿cómo se obtienen estos valores? Normalmente estos valores vienen especificados en hojas de, haga la redundancia, en hojas de especificación. Ustedes van y lo buscan ahí, se puede calcular. A veces no vienen los valores, pero vienen las gráficas de ruido con respecto a la frecuencia, ¿no? O voltaje o corriente. Y si da cierta corriente de colector, habrá cierta cantidad de ruido. No todas las hojas de especificación los dicen, ¿no? A veces sí, a veces no. Depende, ¿no? Pero eso normalmente ya es para diseños muy particulares, ¿no? Cuando se habla de muy pequeña señal o sistemas muy sensibles, ¿no? Nosotros, en nuestra área de electrónica, que manejamos que esa pequeña señal, no es necesario hacer un análisis tan complejo. Por eso solamente se ve de manera superficial. Para que no se espanten, ¿no? No pasa nada. Dice, para transistores en la configuración de emisor común. No, eso ya lo leí, ¿verdad? Y aquí está el modelo híbrido, ¿no? Ahí está. No explico, a lo mejor hay muchas dudas de esto, simplemente es para que lo conozcan, ¿no? No es para volverse locos. Dice el ruido de FET, los JFET y los MOSFET exhiben ruido de varias fuentes, de la siguiente manera. Una, el ruido térmico generado por la resistencia del canal. Dos, el ruido térmico de canal acoplado a la compuerta a través de la capacitancia canal compuerta. Y el ruido 1F que tiene importancia debajo de los 100 Hz para el JFET o de 100 kHz en MOSFET. Además, los JFET que presentan ruido de disparo en virtud de la corriente inversa pequeña en la unión de la compuerta. Como alternativa a un circuito con ruido equivalente que incorpore las fuentes separadas listadas arriba, el ruido en un FET se caracteriza más a menudo por el método de los dos generadores, ilustrado en la figura 1.7. Y se tiene aquí, ¿no? Lo que hacen es una sustitución por un puerto, ¿cómo le llaman? Por un bloque de 4 puertos, ¿no? El transistor. Le ponen 4, dicen, el transistor tiene 3, ¿no? En realidad lo que pasa es que una configuración de emisor común, ¿no? En el caso de un BJT, este puerto y este de acá se harán el mismo, ¿no? O una compuerta común, o un DREN común, estos puertos será el mismo, y convierten el transistor en un sistema de 4 puertos, ¿no? 2 para la entrada y 2 para la salida. Entonces, para que lo vean. Dice, bueno, tenemos una resistencia de la fuente de entrada, la cual en nuestro sistema, nuestro amplificador o nuestro circuito con transistores presenta cierta resistencia de entrada y la caja está ruidosa y por lo tanto obtenemos un voltaje de ruido. Vean, lo que realmente hacen es, no pongas voltaje a la entrada y mide el voltaje que tienes en la salida. De esa manera vas a ver la cantidad de ruido que está generando este circuito, ¿no? Eso es lo que nos dice. Dice, ahora puedes modificar este sistema, ¿no? Ya sabes cuánto ruido es, sustitúyelo por una fuente de ruido, ¿no? Externa, aquí está, y considera que todo tu sistema dentro de esta caja negra es un sistema sin ruido. Ahora este de aquí, este amplificador ya no tiene ruido, es decir, el ruido generado por este circuito lo representas con una fuente adicional, ¿no? Y que se puede considerar totalmente externa al amplificador o a este circuito con transistores. Esto es lo que hacen aquí. Si el FET con ruido se representa en la figura 1.7a como un amplificador con ganancia de voltaje, AB, resistencia de entrada RI y voltaje de ruido de salida RMS, BO, ¿no? Pero insisto, este se mide apagando todas las fuentes de entrada, ¿no? Y ves qué voltaje tienes a la salida y lo que midas es voltaje de ruido, no hay más. Dice en la figura 1.7b, el FET se sustituye por un amplificador sin ruido y el ruido de salida debido al FET se toma en cuenta por la combinación de una fuente de voltaje Bn y una fuente de corriente IN en el lado de la entrada con un coeficiente de correlación gamma para representar la dependencia mutua entre esas dos fuentes. La hipótesis que se hace por lo general es que Bn e IN son fuentes de ruido blanco y que gamma es igual a 0.
¿no? Es decir, pues como tienen un espectro constante, ¿no? E infinito, no hay necesidad de tener un factor de correlación. Cuando se habla de un factor de correlación, se habla de que dos cosas sean similares, ¿no? Están, eh, la palabra no sé si sea correcta, dicen correladas, o yo digo que son correlacionadas, no sé cuál sea correcto, ¿no? En la literatura la otra. ¿No? Es decir, deberían tener cierta dependencia estas dos fuentes de corriente. Si se considera que estas dos fuentes de corriente, de ruido, perdón, eh, son de tipo ruido blanco, se dice que la correlación es cero. ¿No? Es lo que ponen aquí. Como el voltaje cuadrático de salida de ruido total es proporcional al ancho de banda B, es conveniente normalizar los valores del voltaje de ruido y de la corriente de ruido a una base de un Hz. Esto es, el voltaje de ruido se da en volts por Hz a la 1 medio y la corriente en amperes entre Hz a la 1 medio. Con los supuestos de que la resistencia RS es mucho menor que la resistencia de entrada, hace referencia a esta de aquí, ¿no? Y que gamma es igual a cero, el voltaje de ruido de salida cuadrático medio debido a las dos fuentes es el voltaje de salida es igual a la ganancia del amplificador al cuadrado por el voltaje cuadrático medio de ruido más corriente cuadrática media de ruido por la resistencia S al cuadrado. Como Bn e In dependen de la frecuencia, el ruido de salida total en el ancho de banda B, incluyendo el ruido térmico aportado por RSS, entonces, bueno, pues toman esta expresión y la integran sobre todo el ancho de banda, ¿no? Como calculando el segmento del ancho de banda que se quiere revisar, ¿no? Como en el caso del capacitor, es lo mismo. Sustituyen, ¿no? Sustituyen ay, se me fue la palabra. La relación para Bn cuadrada, ¿no? En términos de los resistores, aquí está, ¿no? In cuadrada por RS, pues será un voltaje que depende de la frecuencia al cuadrado, más In por RS al cuadrado por diferencial de F, ¿no? Es sustitución, ¿no? Ustedes no se preocupen por eso. Las variaciones de voltaje y la corriente de ruido con la frecuencia para un FET típico se muestran en la figura 2.8. Ahorita la revisamos. Como es evidente en esta figura, el efecto del generador Bn predomina en las bajas frecuencias, tanto el generador IN en las de radio, es decir, frecuencias más altas, ¿no? Cuando hablan de radio, hablan de radiofrecuencia, ¿no? Frecuencias que normalmente se utilizan para radiar de manera inalámbrica. Son frecuencias por ahí de superiores a algunos cientos de megahertz. La fuente Bn representa principalmente los ruidos 1 entre F y térmico en el canal. La fuente IN representa el ruido debido a la conductancia con puerta canal, así como los efectos de la transmisión de ruido a través de capacitancias interelectrónicas. Y aquí está, ¿no? Viene una figura donde viene la frecuencia, de un lado vienen los valores para el voltaje, RMS, y la corriente RMS, ¿no? Y vienen aquí el comportamiento de Bn, aquí está. Bueno, déjenme tomar una foto. ¿No? Que es normalmente lo que ofrecen los fabricantes, ¿no? Como comportamiento de ruido. Aquí nos dice, esta gráfica es el comportamiento de Bn. Aquí está, dice, bueno, es más alto, ¿no? En comparación, porque esta es Bn, ¿no? Viene aquí, y esta acá viene IN, ¿no? Lo voy a poner con otro color. Esta de acá es IN, que viene aquí y dice, bueno, es claro que IN en esta zona de aquí es menor en comparación con la fuente de voltaje, ¿no? Eso es para bajas frecuencias. Estamos hablando que el cruce se obtiene por ahí de los, miren, serán 20, 50, como unos, digamos a la mitad, unos 35K, ¿no? Hay un cruce y después a frecuencias mayores, la corriente o esta fuente de corriente de ruido es más grande en comparación con la fuente de voltaje de ruido, ¿no?
Ahí está, ahí vienen algunas frecuencias de corte, ¿no? Y ya nos hablan de manera particular del ruido 1 entre F, o ruido en exceso de fluctuación. En otra zona está la región de Johnson o ruido térmico de Nyquist, ¿no? Son tipos de ruidos más particulares, y región de combinación de generador o de ruido de disparo. Simplemente es cosas cada vez más particulares, ¿no? Nosotros solo tenemos que entender que existe algo, ¿no? Cómo se obtiene, ¿no? Y que va a estar presente en los sistemas, y es medible, es complicado, no lo puedes medir en un laboratorio normal, sino que se hacen, normalmente lo hace el fabricante, ¿no? Con equipo especializado. Ok, dice, los modelos de circuitos para representar el comportamiento del ruido de transistores de unión y FET involucran cierto número de parámetros rara vez incluidos en los instructivos de los fabricantes. En vez de ello, se representan los dispositivos mediante el método de cifra de ruido, ¿no? Dice, bueno, no presento esto, presento otra cosa que se llama cifra de ruido, que vamos a ver qué es, que se utiliza para circuitos tanto de amplificadores como mezcladores. Este tema se discutirá después, aunque requiere algunas definiciones que se verán a continuación. Yo entiendo que pudiera haber alguna duda de esto, no sé, ¿alguien tiene algo que comentar? ¿No? Puse tarea de esto, no me acuerdo. Viene uno de diodo. ¿Qué es? Un amplificador de una cifra. Ah, no, no. Ya pueden hacer el 1.5 también, ¿no? De la tarea. Es un ruido de disparo para un diodo, ¿no? Este está fácil. Bye. ¿No hay comentarios? ¿Se desmayaron? ¿Se murieron? Sé que está difícil, es complejo digerir estas cosas, ni yo lo digiero completo, ¿no? En realidad, eso es para personas que se dedican al diseño de semiconductores. Si ustedes en algún futuro quieren hacerlo, pues bueno, pueden, ¿no? Dice Sandra, está tratando de procesar. Sí, yo también todavía. No se preocupen, ¿no? Es solo para que lo conozcan, ¿no? Que sepan que existe. Es como cuando van a misa y dicen, no, bueno, si nadie se ofende, ¿verdad? Dios existe, bueno, basta con que lo creas, ¿no? No necesitas verlo. Aquí existe algo y ahí está, ¿no? No se preocupen, no se preocupen mucho, en realidad. Solo lo puse para que conozcan que existen esos tipos de ruido y que sí están caracterizados. Pero insisto, ¿no? Ya son para personas que hacen diseño, altas frecuencias, ¿no? O dispositivos muy sensibles. Entonces sí requieren conocer o tomar en cuenta estos parámetros. Cuando haces un amplificador para una bocina, pues no va a pasar nada, ¿no? Si no consideras el ruido. Va a pasar cosas si no consideras, por ejemplo, acoplamiento, eso sí, ¿no? O que tu fuente se sature, o que el amplificador se sature, o ese tipo de cosas, pero es parte del diseño, pero no tan a detalle. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a, vamos a dejar hasta aquí, porque eso ya no lo vamos a terminar, ¿no? Vamos a continuar mañana, por favor. Empiecen a hacer su tarea, ¿no? Para que no les gane el tiempo, ¿no? Por favor. Y ya si tienen dudas, lo platicamos después. ¿Comentarios? ¿Dudas? Sí, profe. Gracias. No, Todo bien, profe. No, ninguna, profe, gracias. Bueno, cuídense. Entonces, nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Gracias.